cada vez que no me acepto, sufro mucho. Y cada vez que no me acepto, empiezo a afectar todas las áreas de mi vida y a la gente que está a mi alrededor. Si estás contándote una historia en tu cabecita donde te dices que algo está defectuoso en ti, que no eres suficiente, que no vales lo suficiente, que algo está mal en ti, que los mejores, que la gente que está, los otros son mejores que tú, que lo que está fuera de ti es mejor que lo que está dentro, empieza a repercutirnos en todas las áreas de nuestra vida, nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud mental, y claro que afecta en el cumplimiento de nuestros sueños y de nuestras metas, en la creación de nuestra felicidad. Entonces, por eso para mí, aceptarme es amarme. Y por eso te lo propongo, date ese regalo. ¿Te puedes envolver ese regalo? La aceptación, que es amor, que es Dios, que es lo sagrado, que es el universo, que es Pachamama, que es el todo. ¿Te lo puedes dar? Y eso es un trabajo muy hermoso. Ese regalo, ¿cómo me doy ese regalo? Es un regalo de introspección. Entonces, por eso, a veces tantas distracciones hacia afuera. No tengo nada en contra de regalos, esferitas, arbolitos, nada en contra de esa tradición preciosa y celebrar y dar abrazos y todo. Pero además de eso, creo que se queda incompleta si no hacemos un trabajo de introspección. Entonces, ahorita que ya pasó la celebración de la Navidad y nos estamos preparando para otra, que es el Año Nuevo, y a lo mejor ya estás viendo tú este episodio después del Año Nuevo, en algún momento tenemos que regalarnos ese tiempo. Tiempo para entender cómo me afecta no darme ese regalo. Desde mi punto de vista, sale muy caro. Cuesta muy caro no regalarte la aceptación. Cuesta muy caro. Porque empiezas a sabotearte. La historia en tu mente que te empiezas a contar cuando no te aceptas es saboteo 100% y te afecta en todas las áreas de tu vida. No soy suficiente. Algo está mal en mí. Tengo algún defecto. Yo recuerdo cuando estaba chiquito y veía a otros niños con sus papás o veía parejas. En esos tiempos había menos divorcios. Ahora hay más. Ahora es quizá más común para los niños no tener a los papás juntos. Pero yo me acuerdo que decía, ¿por qué mi papá no está conmigo? ¿Por qué? Pero más allá de que lo extrañe o me haga falta, ¿por qué será que no está conmigo? Yo veo a ese papá con ese niño, cómo lo quiere y cómo lo ama. ¿Será que yo no me merezco eso? ¿Será que algo está mal en mí? ¿Será que no soy suficiente? ¿Será que es mi culpa que mi papá no esté con nosotros? Para mí era difícil entender cómo no llamaba, cómo no ayudaba a ver a mi mamá trabajando duro y sufrir financieramente y saber que él era un hombre, un empresario con dinero, que vivía en un penthouse, en un hotel en Acapulco y que no se acordaba de mí. ¿Será que algo está mal en mí? ¿Será que no valgo lo suficiente? Entonces, en vez de aceptarme, me comparaba con los otros niños. Y eso me dolía mucho en mi corazón. Mucho, mucho, mucho. Obvio que en esa intimidad nadie estaba. Mi mamá no sabía lo que yo estaba pensando. Nadie sabía lo que yo estaba pensando. De hecho, cuidaba mucho yo no decirle eso a mi mamá, porque mi mamá me decía muy seguido, mijito, yo trato de ser papá y mamá para ti, trato de darte todo. Espero que sea suficiente. Y yo la veía cómo sufría por no tener también a esa figura masculina en su vida. Y yo le decía, no, mamita, todo está bien. O sea, yo la cuidaba a ella y le decía, mamita, todo está bien, no me hace falta, no me hace falta un papá, tú eres papá y mamá, me das todo. Y era verdad, fue papá y mamá y me dio todo el amor. Pero no le decía yo la verdad. La verdad es que además de que sí lo tenía todo y que no era que me hiciera falta físicamente, había algo raro que me hacía pensar, ¿será que el defectuoso soy yo? Y eso era un dolor muy profundo. Y eso es lo contrario a la aceptación. Ojalá alguien me hubiera dicho, Marco Antonio, eso no tiene nada que ver contigo, tú no tienes la culpa, tu papá tiene su propio proceso en la vida y no te lo tomes personal. O sea, ojalá alguien me hubiera dado terapia desde niño o me hubiera dado una práctica espiritual, pero no, eso no nos lo enseñan. Y luego
se derivaba en otras cosas quizá aparentemente menos importantes, donde no me aceptaba, pero que también me dolían, como era mi cabello rizado. Decía yo, como me hacían burla en la escuela, me decían cabeza de micrófono, me decían risitos de oro, me tenía el pelo como doradito, me decían que parecía niña, bla, bla, bla. Entonces yo odiaba mi pelo rizado, y de hecho cuando empecé a crecer me lo empecé a cortar, así cortititito. De hecho en gran parte de mi carrera están todas las fotografías, siempre traía el cabello corto hasta etapas, estos últimos años recientes donde me di cuenta que traía yo un problema de aceptación con mi cabello y empecé a dejar que creciera. Pero yo pensaba, tengo el cabello defectuoso, lo normal es tenerlo lacio. Entonces no tengo papá, tengo el cabello rizado. ¿Por qué tengo tendencia a engordar si los demás niños están delgaditos y yo engordo? ¿Por qué mi familia, por qué mi mamá y yo, mis hermanos, no tenemos dinero y el resto de mi familia pues tenían carros nuevos y casas más grandes y viajaban mucho y nosotros no? Entonces, cada quien tenemos circunstancias. Esto se los doy como un ejemplo. Tú tienes tus propias circunstancias y lo único que quiero es que te veas en un espejo, porque todos, cositas pequeñas como el cabello o cosas grandes como ¿por qué no está mi papá? Nuestra tendencia en la mente es contarnos la historia de que somos culpables de algo, de que somos defectuosos de algo, y nos empieza a dar vergüenza. Entonces a mí me daba vergüenza mi cabello, me daba vergüenza no tener papá, me daba vergüenza que mi departamento, la casita o el carro que teníamos, o cuando no teníamos carro, me daba vergüenza la diferencia con el resto de mi familia, me daba vergüenza. Me acuerdo estaba yo ya trabajando en Ciudad de México en el 93, tenía yo como 23 años y tenía un carrito ahí usado que yo me había comprado, y me acuerdo que alguna vez fui a ver una chica que me gustaba mucho, Carolina se llama, todavía sigue siendo mi amiga. Me acuerdo que yo tenía un carro usado y estaba chocado, y me acuerdo que dejé mi carro como a 5 cuadras de su casa para que no fuera a ver mi carro cuando la fui a visitar, porque me daba vergüenza mi carro. Me daba vergüenza que estuviera chocado y no tener dinero para arreglarlo. Me daba vergüenza que esta chica que vivía en una casa muy bonita me fuera a ver como menos. Pero el problema no es que ella me viera como menos. El problema es que yo me veía como menos. Ese era el problema. Yo me veía como menos. Yo me veía como defectuoso. Una vez más, ese pensamiento de no soy suficiente. Algo está mal en mí. Eso es lo contrario a aceptarnos. Entonces, lo primero que creo que podemos hacer para darnos el regalo de la aceptación es reconocer y entender qué tanto daño nos hace el no aceptarnos. Si tú no haces una reflexión interna, si no vas hacia adentro, si no meditas o vas a terapia, o las dos cosas, mejor aún, o tienes momentos en que vayas hacia adentro y digas, ¿en qué me afecta no aceptarme? ¿Qué estoy perdiendo de mi vida al no aceptarme? ¿Estoy dejando ir la felicidad al no aceptarme? ¿En qué momento se me escapa? ¿Cómo me afecta en mi trabajo, en mi familia, con mis amigos, en el dinero? ¿Cómo me afecta no aceptarme? Entonces el primer paso, siempre lo digo, es darte cuenta, reconocer y darte cuenta qué tan caro te sale no darte el regalo de la aceptación, que es amor. Aceptarte es amarte. Ese es el paso número 1. Siguiente paso es reconocer que el problema no es la circunstancia que estás viviendo. Claro, hay circunstancias más agradables y hay circunstancias menos agradables. A todos nos hubiera gustado tener a un hogar perfecto como este que te ponen en los comerciales navideños y en las revistas de papá, mamá, los niños, la abundancia, todo bonito, todo precioso. ¿A quién no le gustaría una vida perfecta, entre comillas? Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad para la gran mayor parte de la gente en el planeta. Tenemos problemas, tenemos familias separadas, a veces falta el dinero, a veces falta la salud, a veces falleció alguien y en estas fechas nos duele mucho más. O sea, esa fotografía perfecta nos hace daño. Entonces, ¿a quién no nos gustaría tener eso? Sí. Sin embargo, realmente el problema no es que no lo tengamos. El problema es que nos creemos que si no tenemos esa fotografía perfecta, algo está mal en mí.